Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda su profesor Iván Martínez Purizaca. Les doy la bienvenida a el inicio de nuestra cuarta semana. Como sabemos, hoy día tocaremos el tema número 4 y ustedes ya podrán verificar, ¿no? Y seguramente ya lo han hecho con anterioridad, el sílabo que está colgado en la plataforma virtual. ¿Ya? Bien, como les decía, ya pueden encontrar la ficha de aprendizaje, la ficha informativa y la tarea número 4. Bien, antes de iniciar, quisiera nuevamente extenderle a cada uno de ustedes un saludo, ¿no? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Sabemos que estamos pasando una situación muy difícil, muy complicada, pero esperemos salir airosos de esta situación tan difícil, ¿no? Sabemos que, que esta situación ha hecho que nuestra vida dé un giro bastante importante, pero nosotros y ustedes estamos aquí para poder sobrellevar esto de la mejor manera. Ya más adelante, seguramente, con la bendición de Dios, estaremos retornando a nuestras clases presenciales. Ya, mis queridos amigos. Bien, entonces, eh, sin más que decir, vamos a iniciar con la cuarta semana, ¿no? Con la cuarta semana, para lo cual voy a mencionar la competencia y el indicador que estará sujeto a evaluación. Ya, con respecto al elemento de capacidad, ustedes van a tener que reconocer y diferenciar el DOC y el DAC, y el indicador es que ustedes diferencien y ejecuten los procesos del DOC y el DAC. Como en el anterior tema, diagrama de proceso, ¿no? Ustedes diseñaron algunos diagramas y algunas actividades que les indiqué. En esta oportunidad también, de acuerdo a lo que dice la actividad número 4, también tendrán que realizar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a descargar la ficha informativa número 4 para iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Bien, eh, como lo decía, en esta oportunidad vamos a ver el tema número 4 que tiene que ver con el DOC y el DAC. El DOC no significa diagrama de operación del proceso y el DAC significa, perdón, diagrama de operación del proceso y diagrama de procesos. ¿Ya? Bien, entonces primero vamos a hablar de lo que son los diagramas de operación del proceso. En cuanto a la definición, nos dice que es una representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un producto o proporcionar un servicio. Nosotros, la mayoría de veces, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de acudir a una institución pública, ¿no? Por ejemplo, un hospital del estado, no sé si ustedes habrán podido percatar que siempre en la parte principal de la entrada o en la oficina de admisión en este caso de emergencia, siempre encontramos una representación gráfica de cómo es el proceso, no de entrada del paciente hasta el momento que es atendido, hasta el momento de su salida. O sea, hay un protocolo. Ese protocolo que indica la atención de este paciente se tiene que realizar tal y como lo indica el proceso, ¿no? Entonces, igual sucede en otras instituciones que para poder realizar esta atención, ¿no? O para poder preparar, en este caso, un producto, elaborar un producto, siempre se manifiesta a través de un diagrama de operaciones, ¿no? Debemos tener en cuenta que las operaciones que se muestran, ¿no? Eh, se va a realizar con sus relaciones sucesivas cronológicas y los materiales que se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, por eso en el anterior tema yo les decía, si ustedes van a preparar un ceviche, ¿no? Van a preparar un ceviche, yo supongo que
para preparar el ceviche primero deben de comprar el pescado, ¿verdad? Entonces, para la preparación de ese pescado, de ese ceviche, no vamos a mencionar los materiales que ustedes van a utilizar. En este caso, el pescado, el limón, la cebolla, ¿no? La sal, y algún otro insumo que ustedes utilicen, ¿ya? Pero aquí hay una situación muy particular porque en este diagrama solo se van a registrar las principales operaciones e inspecciones para comprobar la eficiencia de estas operaciones, ¿ya? Sin tener en cuenta quién las efectúa ni dónde se llevan a cabo. Ya chicos, eso es con respecto al diagrama de operaciones del proceso. Para efectos de este diagrama tenemos una simbología, ¿no? Que va a presentar o presenta las operaciones e inspecciones en el diagrama, ¿no? La cual para elaborar el doc se deben tener en cuenta los siguientes símbolos. Este circulito de forma ovalada, ¿no? Me indica la operación, que esto nos habla de que la operación no se sucede cuando se cambia alguna de las características físicas o químicas de un objeto, cuando se ensambla o cuando se empaca algo, es decir, son aquellas actividades que normalmente a esta agregan valor, ¿no? Para efectos de lo que hemos descrito, vamos a utilizar en este caso esta simbología. Cuando utilizamos la simbología del cuadrado, cuando se examina un objeto para verificar la cantidad o la calidad de cualquiera de sus características, ¿no? Para efectos de este proceso vamos a utilizar esta simbología que tiene que ver con la inspección. Luego tenemos lo que es la actividad combinada, ¿no? El cuadrado y dentro del cuadrado el círculo. Se le denomina esto actividad combinada, que es la operación inspección. Este símbolo se combina siempre que se necesite ilustrar la realización de dos actividades diferentes en una misma estación de trabajo, ¿no? De repente nosotros vamos a poner de manifiesto aquí situaciones como el hecho de la actividad combinada es que en el caso de la preparación del ceviche, no uno esté cortando el pescado y el otro esté cortando la cebolla, y al unirla estas dos me van a dar el producto final, ¿no? De la preparación del ceviche como tal, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza el DOC? ¿No? El DOC debe ser utilizado en las siguientes circunstancias. Lo que mostraba lo que les he dicho anteriormente es el ejemplo, es un ejemplo común, ¿no? Que acá en esta parte ya vamos a indicar cuándo se utiliza el DOC, ¿ya? En este caso se utiliza cuando se planifica un método o un proceso, ya que es más barato ajustar los cambios en el papel que en la práctica, ¿no? Entonces nosotros aquí debemos tener en cuenta que antes de que pongamos en marcha o diseñemos la operación, debemos planificarlo para a través de la representación gráfica, no nos resulte un poco más barato, no más barato los cambios que podamos hacer en un papel, en un documento, que ya en la práctica, porque muchas veces en la práctica sucede que es un poco más complicado debido a que se tendría que cambiar todo el proceso que se ha diseñado, ¿no? Apoyo a la distribución en planta, es una fuente de sugerencias para la compra de nuevos equipos y diseños de herramientas, ¿no? Y para la toma de decisiones en la aplicación de un nuevo procedimiento, efectuar algunos cambios y modificar el número de operaciones. ¿Ya? Muy bien. Eso es con respecto a la utilización del DOC, ¿no? Tenemos un esquema del diagrama. Un esquema del diagrama, ¿no? Normalmente cuando hablamos de este tipo de utilización, ¿no? Sucede que es aplicado o es diseñado, como les decía, por ejemplo, a un tratamiento de algún producto que yo quiero exportar. Por ejemplo, a mí se me ocurre la pota, ¿no? Exportarlo. Entonces, lo que puedo hacer a través del doc es que puedo diseñar todos los procesos, los métodos, ¿no? Que voy a utilizar para que ese producto que voy a exportar
sea trasladado en las condiciones que se requiere para que sea enviada al extranjero, ¿no? Supongamos que cuando llega el pescado, entra a un proceso de tratamiento, de desinfección, se le agregan los químicos, se procede al pelado, ¿no? A la limpieza del producto. Luego supongo que ingresará a un tema del pesado, luego es enviado a una cámara, una cámara como una refrigeradora inmensa o grande para que pueda, en este caso, refrigerarse y luego empacarlo en una caja adecuada, ¿no? Con el quilaje adecuado para que luego sea exportado. Este es un proceso en realidad, es un proceso que es prácticamente lo que es la exportación de un producto marino, ¿no? Cómo es que se realiza el tratamiento para que luego sea exportado a otro país. Ya, muy bien. El diagrama debe presentar tres partes: un título, un cuerpo y un cuadro de resumen. El título, ¿no?, que normalmente se coloca en la cabecera de la gráfica y que detalla lo que se va a procesar, ¿no? El cuerpo es donde se representa el punto en el que comienza el proceso y hasta dónde se termina. Para este caso se van a utilizar líneas verticales para conectar los símbolos e indicar el flujo general del proceso a medida que se va presentando la secuencia, ¿no? Y líneas horizontales que se entrecruzan con las verticales para indicar la introducción del material sobre el que se le ha hecho un trabajo durante el proceso, o también a aquellos comprados a terceros y que forman parte del producto. Al presentar el diagrama, no se recomienda que estas líneas, aquí sí se recomienda que no se crucen. Ya repito, el cuerpo entonces es, haciendo una síntesis de lo que menciona acá la ficha informativa, no nos va a representar el comienzo del proceso y hasta dónde culmina, ya, la cual aquí vamos a utilizar una simbología, ¿no?, que tiene que ver para la unión entre los procesos en este caso vamos a utilizar unas líneas verticales, ¿ya? Y en cuanto al cuadro de resumen, ¿no?, aquí nos va a detallar la cantidad de operaciones e inspecciones y los símbolos combinados registrados en el proceso al final de la hoja. ¿No? Aquí tenemos un ejemplo de un producto: ajo deshidratado, ¿no? Ajo deshidratado, la cual aquí nosotros tenemos el diagrama de operaciones del proceso para la obtención del ajo deshidratado en polvo, ¿no? Como les decía, podemos hacer uso de unas líneas verticales, ¿no? Eh, el cuadro, como ustedes se les indicó acá en la simbología, representa la inspección, el círculo, la operación, y la actividad combinada, que es el cuadro con el círculo en el centro. ¿Ya? Bien, esto tenemos la calificación que se denomina el primer proceso que se va a realizar. Repito, el cuadro significaba lo que es la inspección del ajo que va a ingresar a la planta, ¿no? Lo cual el siguiente proceso, que sería el círculo, para que ustedes puedan ver y podamos seguir, es la operación, ¿no? Cuando se realiza o cuando sucede que se cambia alguna de las características físicas o químicas del objeto. Quiere decir que en el siguiente proceso ya no va a tener la misma característica del ajo, sino se le va a cambiar ese estado con el que había ingresado, ¿no? Y ese siguiente proceso tiene que ver con el desmenuzado, ¿no? Luego de esto se hace un proceso de selección de los dientes de ajo para que luego entre en un proceso de remojo, que ya va a cambiar obviamente la característica de este producto, ¿no? Ingresándolo a un lugar donde en este caso tenga 50 grados centígrados, para que pueda luego ser pelado, ¿no? Pelado. Luego, repito, el círculo me manifiesta lo que es la operación, cuando cambia, miren lo que dice: cuando cambia alguna de las características físicas o químicas de un objeto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo que se están sufriendo variaciones de las características del objeto.
¿no? Si, estamos hablando que entra un proceso de remojo, ¿no? Luego de ese remojo se procede al pelado, luego del pelado se procede al lavado, ¿no? Del lavado ya se empieza a cortar de acuerdo a las características, ¿no? Para poder obtener el producto final o el ajo deshidratado, se procede a un proceso de secado y tenemos la parte que es el molido para obtener el ajo deshidratado ya como tal, ¿no? Este es un diagrama de operaciones del proceso, en este caso para la obtención del ajo deshidratado en polvo. Aquí al final ya conseguimos, ¿no? Conseguimos que el ajo esté deshidratado, para lo cual ha pasado por una serie de etapas o procesos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego tenemos lo que son los diagramas de actividades del proceso, el conocido DAG, ¿no? Que tenemos que es un diagrama de actividades del proceso que, como el anterior, se hace a través de una representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se va a realizar en un producto a medida que pasa por alguna o por todas las etapas de un proceso. Información que se considera es la cantidad de material, la distancia recorrida, el tiempo de trabajo realizado y el equipo utilizado. Encontramos algunos tipos de diagramas, ¿no? Para explicarlo un poquito más de manera detallada, en la parte de arriba, así como en el diagrama de operaciones de proceso, también se hace a través de una representación gráfica, ¿no? En la cual nosotros vamos a evidenciar aquí cómo se va a realizar el trabajo, cómo se va a realizar un producto a medida que pasa por algunas etapas de un proceso, ¿no? Para esto vamos a tener en cuenta o utilizar información como la cantidad de material que se va a tener que utilizar, ¿no? La distancia que se va a recorrer, los tiempos, la distancia que tiene que ver con tiempos, no, sino con el recorrido que se va, que se va a tener en cuenta para poder pasar a otro proceso, el tiempo de trabajo realizado, no, en este caso la mano de obra de las personas que van a ser partícipes de este proceso y el equipo que se va a utilizar. ¿Ya? En cuanto a tipos de diagramas, tenemos los siguientes, ¿no? Para el producto, ¿no? Para las personas y para el equipo. Para el caso del producto, también conocido como material, el proceso o los sucesos relacionados, ¿no? Que se van a dar con un producto o material. Se hace un diagrama para los productos o materiales. Se hace un diagrama para las personas, ¿no? Que está relacionado con las actividades que realiza la persona, ¿no? Y para el equipo que viene a estar relacionado con los acontecimientos asociados con el equipo, ¿no? Antes de registrarse las operaciones y las inspecciones en el DOC, ¿no? Se muestra el manipuleo del material y las demoras en el proceso con los que tropieza un producto en su recorrido. Por lo tanto, es necesario utilizar otros símbolos para detallar los transportes, demoras y almacenamientos. Bueno, aquí tenemos la simbología que vamos a utilizar: la operación, la inspección, el transporte. En el caso de la operación igual sigue siendo un círculo, la inspección un cuadrado, el transporte una flecha, la demora como una especie de una D y el almacenaje es un triángulo invertido. ¿Ya? Con respecto a nosotros hemos determinado cuál es la descripción de la operación. En este caso del círculo estamos hablando de que se va a cambiar, no, se va a cambiar de proceso. En cuanto a la inspección, que lo mencionábamos en la parte de arriba, que tiene que ver con cuando se examina un objeto para verificar la cantidad y la calidad, ¿no? En cuanto a sus características. Y lo que decía anterior con respecto al círculo, sucede cuando se cambia alguna de las características. Ojo, sucede cuando se cambia una de las características físicas o químicas de un objeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con respecto a la flechita, que significa transporte, normalmente se va a utilizar cuando se efectúa el traslado de un objeto o cuando una persona va de un lugar a otro, ¿no? Excepto cuando el movimiento, ojo, hay una excepción, cuando el movimiento forma parte de la operación o es causado por el operador en la estación de trabajo. Esta simbología que es como una D, que habla sobre la demora, ¿no? El objeto tiene demora cuando las condiciones no permiten que se realice de inmediato
el siguiente paso según el plan, ¿no? Se va a aplicar esta simbología y el almacenaje es cuando un objeto se mantiene protegido contra la movilización no autorizada. Ya chicos, bien. Tenemos algunas ventajas con respecto al uso de diagramas de actividades. Los diagramas de actividades, ¿no? Diagramas de actividades del proceso. Las siguientes ventajas son las siguientes, que favorecen la comprensión del proceso al tratarse de un dibujo y resume en tan solo una ilustración todo un proceso que podría ocupar páginas, obviamente si nosotros nos pondríamos a redactar, ¿no? Entonces lo que podemos hacer o la ventaja es que automáticamente en la representación gráfica yo puedo determinar, reducir todo el proceso que se va a realizar de alguna actividad, no sin necesidad de poderlo escribir o redactarlo, porque eso me permitiría o me involucraría escribir mucha cantidad de información en hojas, ¿verdad? También nos permite identificar problemas y conocer en qué lugar surgen estos problemas, ¿no? Lo que nos va a posibilitar ver con más facilidad dónde es necesario mejorar el proceso, ¿no? Se identifica cuáles son esos pasos, los cuellos de botella y las responsabilidades y los puntos de decisión. También nos indica que puede servir como herramienta para la capacitación de nuevos empleados y para la continua formación de aquellos que forman parte del proceso, para que esto obviamente tenga una finalidad, ¿no? En cuanto a que las personas que sean partícipes de este proceso o de esta actividad sean más eficientes, ¿no? Obviamente que gracias a las posibles mejoras, ¿no? Extraídas del análisis que podamos realizar, ¿ya? Entonces, la capacitación es importante porque a los nuevos empleados les va a permitir conocer cuál es la actividad que se va a realizar en función de la representación gráfica, ¿no? Teniendo en cuenta que se deben ceñir a esos pasos que está indicando para la elaboración de esa actividad, ¿ya? Y aquellos que ya están laborando en la empresa, no sirve como una formación continua para que sigan esto teniendo en cuenta que la actividad se realiza tal y como se ha planteado en la representación gráfica, ¿ya? Permite definir los límites del proceso de una manera clara, ya que muchas veces estos no están claros al tratarse de operaciones y acciones que van continuamente relacionadas, ¿no? Entonces aquí nos permite nosotros conocer de manera mucho más clara, ¿no? Mucho más clara el proceso que se esté realizando, ya debido a que muchas veces al tratarse de operaciones que pueden resultar muy complejas, no nos va a permitir determinar cuáles son las acciones que continuamente se relacionan para poder desarrollar ese proceso o realizar ese proceso de la mejor manera. Ayuda a establecer el valor agregado de cada operación que forma parte del proceso, como ya lo había mencionado antes, y facilita el estudio y la aplicación de acciones para mejorar la actividad y su eficiencia. Y ojo, se convierte en un modo de referencia para controlar y medir los procesos y las operaciones realizadas, ¿no? A través de esto nosotros podemos determinar que seguramente, como en todo lugar, puede que suceda alguna deficiencia y es bueno identificarla para que el proceso no sufra ninguna desviación. ¿Ya? Tenemos las diferencias entre el DAG y el DOC. Les decía que el DOC es una representación gráfica prácticamente de los puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los materiales. Ojo, no se olvide, con respecto al DOC tenemos que se exceptúan las que están incluidas en la manipulación de materiales. Y en este caso solamente vamos a utilizar los símbolos de operación, inspección y la combinada que es entre la operación y la inspección. En cambio en el DAG, ¿no? Contiene mucho más detalles que el de operaciones, ¿no? Es útil para poner de manifiesto costos ocultos como pueden ser distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales, ¿no? También vamos a poner de manifiesto tres diferencias entre el diagrama de actividades y el diagrama de operación del proceso. El DAG sí muestra manipuleo de material,
el DAC, a diferencia del DOC, que no muestra la manipulación de material. Aquí es la sección que habíamos mencionado anteriormente. El DRAG muestra las demoras en el proceso. ¿Ya? Y el DAG usa otros símbolos adicionales al DOC, ¿no? Que era el transporte, la demora y el almacenaje. ¿Ya? El DOC como transporte, demora y almacenamiento, solamente los que ustedes pueden ver aquí: operación, inspección y el que habíamos indicado en la parte de acá, la actividad, combinada. ¿Ya? Eh, Eso es lo que habíamos puesto para que ustedes puedan determinar la diferenciación entre el DOC y el DAC. ¿Ya? Bien, aquí les hemos dejado una actividad para que ustedes puedan realizar. De acuerdo a la explicación que se les ha hecho de esta sesión, se les pide también desarrollar esta actividad, y ya está indicada la fecha que ustedes van a tener que presentar esta actividad, chicos. ¿Ya? Con respecto, vamos a un poquito a regresar acá. Vamos a regresar. Acá tenemos la tarea número 4. No, la tarea número 4. Donde me van a desarrollar también esta tarea con respecto a estas preguntas. Ya, con respecto a estas preguntas. Bien, entonces tenemos una pequeña retroalimentación para ir ya terminando esta parte de la sesión número 4. Recordemos que el diagrama de operaciones, ¿no? Como lo dice, como lo hemos explicado, es una representación gráfica y simbólica donde se va a representar, ¿no?, la elaboración de un producto o proporcionar un servicio, ¿no? O proporcionar un servicio, la cual también debe estar a través de relaciones, o mostrarse a través de relaciones sucesivas y cronológicas, y los materiales que se van a utilizar. ¿Ya? Debemos señalar que para el DOC solamente se utilizan 3 simbologías que tienen que ver con la operación, la inspección, la actividad. Recordar que la operación se utiliza cuando sucede un cambio de alguna característica física o química de un objeto. La inspección, que tiene que ver cuando se examina un objeto para verificar su cantidad y la calidad de las características de este objeto. Y la actividad combinada, que se necesita ilustrar la realización de dos actividades, ¿no? Se utiliza esta simbología. La utilización del DOC, recordemos que es para, o se utiliza cuando se planifica un método o un proceso, cuando se apoya apoyo a la distribución en planta. Es conocida también o como una fuente de sugerencias para la compra de nuevos equipos y para la toma de nuevas decisiones en cuanto a la aplicación de un nuevo procedimiento, ¿no?, que necesita efectuarse algunos cambios y modificar el número de operaciones. El esquema del diagrama, no olvidarse que está constituido por 3 partes: un título, un cuerpo y un cuadro de resumen. Ya en el título nosotros vamos a colocar en la parte de la cabecera de la gráfica que lo que se detallará del proceso, de lo que se va a procesar. El cuerpo, que tiene que ver con donde se representa el inicio del proceso y hasta donde termina, y se utilizarán en este caso líneas verticales para conectar los símbolos e indicar el flujo del proceso a medida que se va presentando la secuencia, y líneas horizontales que se utilizan para indicar la introducción del material sobre el que se le ha hecho un trabajo durante ese proceso. Y el cuadro de resumen, ¿no?, el cual va a detallar la cantidad de operaciones e inspecciones y símbolos que se registran en el proceso al final de la hoja. Ya aquí habíamos visto un ejemplo, ¿no?, donde hemos hecho uso de la simbología del DOC, ¿no?, del DOC, el cuadro, el círculo, ¿no?, el cuadro, el círculo, donde hemos puesto de manifiesto que este ajo que entró como producto bruto sufrió un proceso
durante los procesos tuvo muchos cambios para obtenerlo como ajo deshidratado. ¿Ya? Y en cambio, el diagrama de actividades del proceso, el conocido DAC, ¿no? Va a simbolizar el trabajo realizado de un producto a medida que pasa por alguna o por todas las etapas de un proceso, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de material que se va a utilizar, la distancia recorrida, el tiempo de trabajo que se va a utilizar para esos procesos y el equipo que vamos a utilizar. No tenemos tipo de diagramas, una que se realiza para el producto, otra para personas y otra para el equipo que se utiliza. La simbología adicional a lo que habíamos dicho del doc se agrega el transporte, la demora y el almacenaje. ¿Ya? Con respecto al transporte, no, esta simbología se va a utilizar cuando se traslada un objeto o cuando una persona va de un lugar a otro. La demora que tiene que ver cuando un objeto demora cuando las condiciones no permiten que se realice de inmediato el siguiente paso según el plan, y el almacenaje que tiene que ver cuando un objeto se mantiene protegido contra la movilización no autorizada. Algunas de las ventajas que habíamos mencionado con respecto al diagrama de actividades, ¿no? Que favorecen la comprensión del proceso de un dibujo, el proceso al tratarse de un dibujo, y resume en una sola ilustración todo el proceso que, y si no lo haríamos en esta representación gráfica, implicaría no ocupar varias páginas para redactar ese proceso. Nos va a permitir identificar los problemas y conocer en qué lugar surgen este tipo de problemas, ¿no? Nos puede servir como herramienta para la capacitación de nuevos empleados, aquellos que se van a integrar a la organización, y para la continua formación de aquellos que ya trabajan en la organización y que son parte del proceso. Ya teniendo en cuenta que lo que se busca es que este proceso sea más eficiente, ¿no? Teniendo en cuenta que o gracias en este caso a las posibles mejoras que se extraen del análisis del diagrama. Permite definir los límites del proceso de una manera más clara, ya que en algunas oportunidades estos procesos no pueden estar muy claros, no debido a que se traten de operaciones o acciones que van continuamente relacionadas. Ayuda a establecer también el valor agregado de cada operación que forma parte del proceso y facilita el estudio y la aplicación de acciones para mejorar la actividad y su eficiencia. Ya algunas diferencias que habíamos mencionado con respecto al DAC y el DOC. Con respecto al DOC, ¿no? En la que a través de la representación gráfica se introducen materiales en el proceso y el desorden de las inspecciones y de todas las operaciones, no excepto las incluidas en la manipulación de materiales. En cambio, en el DAC sí muestra manipuleo de material. En cambio, en el DOC, estas manipulación de materiales están excluidas. ¿Ya? El DOC solamente utiliza la simbología de operación, inspección y combinada, y en el caso del DAC utiliza más simbologías que tienen que ver con el transporte, demora y almacenaje. ¿Ya? El DAC también cabe señalar que contiene mucho más detalles que el de operaciones, ¿no? Donde la utilidad de este diagrama, ¿no? Es para poner de manifiesto costos ocultos como pueden ser distancias recorridas, retrasos y almacenamientos temporales. Bien chicos, esto ha sido todo hasta el día de hoy con la clase. Espero que haya quedado un poquito más claro y entendido. Igual estamos sujetos a sus preguntas que ustedes puedan realizar con respecto a la sesión del día de hoy. Lo pueden hacer a través de los canales de comunicación que tenemos, como es el WhatsApp, ¿no? Es el Facebook, o a través de mensajes de texto, o llamadas si es que ustedes crean convenientes. Estamos para apoyarlos, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy difícil, muy complicada, y la idea es que ustedes no sufran retrasos en su proceso de formación profesional. Bien, esto ha sido todo conmigo el día de hoy. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad, y por favor, ya saben, cuídense mucho, no salgan mucho de casa, a cuidarse, a cuidar la familia también, y recuerden que ustedes son muy, pero muy importantes y muy valiosos en esta vida. Así que
No se me decaigan, sigan adelante y un abrazo inmenso para cada uno de ustedes, muchachos. Se les quiere mucho y se les aprecia. Hasta luego, chicos. Nos vemos.